Vamos a empezar a ver la fecha, el mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la clave que conduce a la verdad la contiene el Evangelio de Lucas. Así que vamos a ver lo que dice nuestro evangelista desde el capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, noten que el evangelista dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas. Eso quiere decir que muchas personas ya estaban hablando del tema. Nosotros tenemos que traer a nuestra mente la fecha en que el evangelista está narrando esto, para tener un panorama amplio. Lucas 1:2 dice, tal como nos lo enseñó lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Eso no quiere decir, el verso 2 nos quiere decir que las fuentes a las que Lucas acudió fueron a los mismos apóstoles o a la misma madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que la madre de nuestro Señor Jesucristo para decir en qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo? En el verso 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, él va a redactar por orden todo lo que él investigó, todo lo que él recopiló. Va a ser sumamente interesante tener en mente esto. Lucas, capítulo 1, del 5 al 13. Ya lo tienen. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la misma hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bueno, esta es la información de más valor que la Escritura presenta. Aquí está la clave, la puerta que nos va a abrir la investigación acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, oigan bien lo que les voy a decir, no hay absolutamente nada que nos pueda acercar a la verdadera fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, si no es lo que acabamos de leer ahorita. Ahí está la puerta para investigar con las Escrituras la fecha en que nuestro Señor Jesucristo, en que Dios mismo estuviera en esta tierra. Los versos que acabamos de leer, del 5 al 15, nos va a dar por sí sola
sin alterar ni contradecir absolutamente ningún verso de la Biblia, la puerta, la clave para averiguar con mayor precisión la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Lo que merece toda la atención, la clave, es el sacerdote Zacarías. ¿Por qué? Nosotros vamos a enfocar a partir de ahorita toda nuestra atención en el sacerdote Zacarías. ¿Por qué? Porque Lucas proporciona información muy importante, tan importante que si la seguimos al pie de la letra, bíblicamente, nos va a llevar directamente a la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo nace. Primero, la Escritura dice que el sacerdote Zacarías era de la clase de Abías. Segundo, dice que estaba casado con Elizabeth. Tercero, dice que ambos eran de edad avanzada y sin hijos. Cuarto, dice que Zacarías estaba ejerciendo su ministerio. 5, dice que un ángel se le apareció y le anunció que iba a ser padre. Nuestro primer punto dice que Zacarías era descendiente de Abías. Y como tal, estaba para servir en el sacerdocio. Los israelitas tenían gran cuidado en perseverar el registro genealógico de cada familia, por lo cual les era fácil conocer la tribu en que pertenecías y quiénes eran sus antepasados. Por eso sabemos de quién descendía este anciano sacerdote, lo cual es verdaderamente importante para nuestro estudio. Tan importante es que sin este registro, el presente estudio no sería posible. Primero, tenemos que revisar el turno del sacerdote Abías, y para eso nos tenemos que ir al primer libro de Crónicas, en el capítulo 24. En el siguiente registro vamos a ver cómo el rey David dispuso las familias de sacerdote para servir en el tabernáculo, para nombrar a cada sacerdote y el tiempo en que debían servir. Vamos a Primera de Crónicas 24:1. Le doy lectura, lo tienen todos, quiero que todos me sigan. Primera de Crónicas 24:1 dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Malec, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar, había más varones principales que los de los hijos de Itamar, y lo repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los turnos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y los príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimalet, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, descendiendo por suertes, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Ok,
Primera de Crónicas 24:7 dice, la primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedais, la tercera a Ariaim, la cuarta a Seoirim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijaim, la séptima a Cobs, la octava a Apías. Yo creo que va a ser suficiente leer hasta ahí. El pasaje es muy largo, lo pueden leer en su casa. El verso 10 dice que a Apías le fue asignada el octavo turno. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto para nuestro estudio y centrar la atención a este turno. ¿Por qué? Porque Lucas 1:8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su vez, quiere decir que él estaba trabajando en el octavo turno, en la octava clase, en el mismo mes asignado a su antepasado Abías. ¿De qué orden era Zacarías? De la orden de Abías. ¿Y en qué turno le tocaba a la orden de Abías? En el octavo. Entonces, tenemos que observar que si a Zacarías de la orden de Abías le está tocando el octavo turno, vamos a establecer el mes en que correspondía ese turno. El calendario israelita comienza con el mes de Abib. Así lo declaró el Señor en Éxodo 12:2. Vamos a Éxodo 12:2. Dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Pero si nosotros vamos a Éxodo 13:4, un capítulo después dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Entonces, resumimos que el primer mes es el mes de exacto. Abib principia en lo que nosotros conocemos como el equinoccio de la primavera, el cual ocurre cuando el sol está sobre el ecuador y los días son iguales a las noches. Unos dicen que es el 21 de marzo y otros dicen que es el 20 de marzo. Nos vamos a meter en problemas porque eso no va a afectar en lo más mínimo nuestro estudio. Eso no tiene ninguna relevancia. Así que nuestro punto de partida es el mes de Abib. Segundo, nosotros tenemos que ver la duración del oficio sacerdotal y para eso nos tenemos que ir a Éxodo 29:30. ¿Listos? Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. El tiempo en que debía permanecer en sus funciones duraba una semana, durante la cual debía vestir las ropas especiales que Dios ordenó. Por 7 días las vestirá el sacerdote y sus hijos. Durante este periodo que ministraba el sacerdote, tenía que estar únicamente en servicio. Es decir, no podía salir del santuario e ir a casa. Tenía que permanecer en el santuario. Entonces ya tenemos varias pistas. Primero, Zacarías era de la orden de Abías. Ellos ministraban en la octava. Ellos les tocaba el octavo turno de ministrar. El turno duraba, según las escrituras, una semana. Algunas veces se ha pensado que el oficio sacerdotal duraba 15 días, lo cual es contra el registro bíblico. Se piensa que son 15 días sencillamente porque David ordenó 24 turnos, los cuales se dividen en 12 meses. Resulta de manera lógica que cada turno dure 15 días, pero ese razonamiento mental
va a contradecir el texto que acabamos de escribir. Y nuestro razonamiento mental no tiene más importancia que lo que tiene la Escritura. Entonces damos por claro que según Éxodo 29:30 nos está diciendo ¿cuántos días son? 7 días, exactamente. En conclusión tenemos 3 puntos. Primero, los turnos sacerdotales iniciaban en el primer mes del año. Segundo, los sacerdotes oficiaban durante una semana. Tercero, Zacarías oficiaba el 8º turno. No existe verso alguno en el cual diga claramente que los turnos establecidos por David en Primera de Crónicas 24 hayan dado inicio partiendo del mes primero del año. Buscando el turno de Abías para comenzar la semana en que Zacarías estaba oficiando, según el turno relatado en Lucas, se hace necesario buscándolo y partiendo del primer mes. Esto quiere decir, mes de Abib. Voy con los 4 primeros turnos en el mes de Abib. Joiarib, Jedaías, Arim, Seorim. Mes segundo, los siguientes 4 turnos: Malaquías, Mijamín, Cos y Abid. Esto significa que Zacarías, descendiente de Abías, le correspondía oficiar durante la última semana del segundo turno. De esta manera, partiendo de la información proporcionada por las Escrituras, hemos establecido el mes en que el turno de Zacarías fue ministrada en el tabernáculo, en el santuario. Lo más sencillo es entender que los meses bíblicos comienzan con el equinoccio de la primavera, que es donde empieza el primer día del primer mes judío. Esto lleva a entender que Zacarías le correspondía oficiar durante la última semana del segundo mes que llamamos Sif. Lucas 1:5 está diciendo que Zacarías estaba oficiando durante la última semana del segundo mes. ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración? Porque ya nos remontamos y ya vimos de qué orden era Zacarías. Ya vimos en qué fecha le tocaba ministrar a la orden de Zacarías. Y eso nos está dando como resultado lo que acabamos de concluir. Obtenemos con base sólida desde dónde partir nuestro recuento. Recordemos que Zacarías entra a ministrar. Cuando entra a ministrar, el ángel se le aparece y el ángel le dice que va a tener un hijo. Bíblicamente no es la primera vez que a personas de avanzada edad se les da esa referencia. Recordemos al patriarca Abraham, cuando el Señor llega y le dice que en el tiempo de la vida, cuando se refiere en el tiempo de la vida, son los 9 meses que tarda una mujer en dar a luz, 9 meses de embarazo. Entonces nuestro estudio, ya tenemos en claro la orden, ya tenemos en claro el mes de la orden, ya tenemos en claro qué es lo que aconteció. Vamos a recordar y vamos a ver lo que dice el texto. El relato Lucas 1:24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por 5 meses. No fue solo por escribir que Lucas hace esta mención del tiempo de reclusión. Así que nosotros tenemos que ver los meses en que Elizabeth estuvo recluida, que serían Siva, que cae entre mayo y junio, Tammuz, que sería el segundo mes de reclusión, que cae entre junio y julio, Ab, que sería el tercer mes de reclusión, que cae entre julio y agosto, Elul, el cuarto mes, que cae entre agosto y septiembre, y Tisri, que es el quinto mes, que cae entre septiembre y octubre. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque la Escritura, según Lucas 1:26 al 31, dice: y al sexto mes
el ángel Gabriel fue enviado de Dios a la ciudad de Galilea. Si ustedes checan el contexto, no se está refiriendo al sexto mes del calendario judío. Se está refiriendo al sexto mes de embarazo de Elizabeth, esposa de Zacarías. Así que el sexto mes es Marsejab o Sebag. De aquí se deben de contar los meses de embarazo para sacar la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo nació. Lucas no dice en qué día del mes apareció el ángel con la noticia. El argumento que nos da Lucas nos deja notar que cuando Zacarías se le aparece el ángel, hay 5 meses de reclusión. De esos 5 meses hay un mes más. En ese mes más, es decir, al sexto mes, como dice la Escritura, María, Madre de Jesucristo, se le aparece el ángel. Nosotros tenemos que partir de ahí para ver la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Así que partiendo del sexto mes, los 9 meses de embarazo serían así. Chexvan sería el primer mes de embarazo de María, cae entre octubre y noviembre. Kislev sería el segundo mes de embarazo, cae entre noviembre y diciembre. Tebet sería el tercer mes de embarazo, cae entre diciembre y enero. Sebat es el cuarto mes de embarazo, cae entre enero y febrero. Adar sería el quinto mes de embarazo, cae entre febrero y marzo. Abid sería el sexto mes de embarazo, cae entre marzo y abril. Sif sería el séptimo mes de embarazo, cae entre abril y mayo. Sivav, octavo mes de embarazo, cae entre mayo y junio. Tamuz, noveno mes de embarazo, cae entre junio y julio. En conclusión, los 9 meses completados de embarazo de María llegaron hasta el mes de junio y julio, o mes de Tamuz. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nació entre junio y julio. Lo único que hemos tomado por referencia son las Escrituras. No hemos tomado otra cosa más que las Escrituras para datar esto. Esto concordaría con lo que Lucas dice en el capítulo 2 del 8 al 11, donde dice que los pastores estaban acampando. ¿Por qué? Porque era temporada de pastar para ellos. Entonces, concuerda más todo lo relatado con esta fecha. Ok, conclusión. Entra Abías a ministrar. ¿De qué entra a administrar Abías? Se cuenta según su orden. Se toma el calendario judío. No estamos tomando el calendario gregoriano, estamos tomando el calendario hebreo. Se toma y se cuentan los meses de reclusión. Después de esos 5 meses, hay un mes más. Al sexto mes, María queda embarazada. Después de ese mes, ya contando los 5 meses, contamos los 9 meses de embarazo. Y como resultado, tuvimos ¿qué? Junio. Por lo tanto, esta sería la fecha, según las Escrituras, en que nuestro Señor Jesucristo estaría en esta tierra. Así que descartamos completamente el 25 de diciembre, que fue una fecha fijada en el 440, que es el día del solsticio de invierno. Por lo tanto, lo que actualmente festejan las personas en diciembre es una fiesta pagana del Imperio Romano, que según ellos dicen que es la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. Con datos históricos y datos bíblicos hemos comprobado que no es así. Lo importante no es la fecha en que naciera nuestro Señor Jesucristo, lo importante es lo que vino a hacer, que vino conforme a las Escrituras, resucitó y murió conforme a las Escrituras para el perdón de los pecados de sus santos.
para redimirnos. Eso es lo que verdaderamente nos debe de importar. Nosotros estudiamos conscientemente la fecha exacta para no ser engañados, para no caer en fiestas paganas, para no festejar algo que no debemos de festejar. Hicimos un estudio sólido y sincero desde el año, basándonos en las Escrituras, tomando en cuenta lo que los historiadores dijeron, y del mes, no basándonos en las fiestas paganas establecidas por denominaciones o imperios, sino por lo que las Escrituras datan, dejando en claro que la Escritura, según el Evangelio de Lucas, nos da como referencia el sacerdocio y la administración de Zacarías, que su clase da el octavo turno a ministrar. Y tales fechas, con tal recuento y tomando en claro los meses del calendario hebreo, nos proporcionaron esta valiosa información.